Hola a todos y a todas. Buenos días. Buenos días. Pues nada. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Primero que nada quiero darle las gracias a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por acompañarnos esta mañana, por venir a presentarnos los presupuestos generales del Estado, que lo haremos en una reunión que tenemos previsto celebrar con cuadros de la organización. Y yo, en primer lugar, quiero decir que estos presupuestos, desde el punto de vista de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, responden a la necesidad de consolidar y ampliar el paraguas social, el paraguas de derechos para los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. En ese sentido, cuestiones tan importantes como el mantenimiento del poder adquisitivo para los pensionistas y las pensionistas de nuestro país. Por cierto, cuestión que está en la Ley de la Seguridad Social, cuestión que fue acordada en su momento con los agentes sociales y económicos y que creo que en un tema de tanta trascendencia para casi 10 millones de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país, sería conveniente que todo el mundo hablara claro. Y hablar claro quiere decir quiénes creen que no debe de subirse las pensiones, quiénes creen que hay que saltarse la legislación vigente y cuál es la alternativa que ofrecen. Porque, de lo contrario, lo único que se hace es generar incertidumbre a las personas jubiladas, sobre todo pensando en el futuro. Lo único que se hace es generar mal ambiente y este intento, yo creo que absolutamente fallido, pero en todo caso que aparece, de intentar enfrentar a unas generaciones con otras generaciones. La pensión media en nuestro país está sustancialmente por debajo de los 1.000 euros. Por tanto, no estamos hablando de personas que puedan prescindir de este aumento de su pensión para poder mantener el mismo nivel de vida que tenían en años anteriores. Los pensionistas en nuestro país han mantenido a las familias en momentos de crisis y de dificultad en nuestro país. Y, por último, que ningún joven piense que si no se le sube la pensión a su abuelo, él va a tener alguna repercusión positiva. Porque puede ser que alguien intente trasladar que si un joven no se le sube la pensión a su abuelo, él va a recibir algún tipo de soporte. En todo caso, que piense en el soporte que va a recibir de su abuelo, porque de lo contrario no va a recibir absolutamente ningún soporte. Pero estos presupuestos son unos presupuestos que tienen toda una serie de medidas desde el punto de vista social realmente importantes y que yo no las detallaré todas porque seguramente que me alargaría más de lo que es posible. Pero desde la vivienda para jóvenes, pasando por el aumento a partir del sexto mes de las percepciones por desempleo, que es una de las reivindicaciones fundamentales de las organizaciones sindicales. Y siguiendo por todo el despliegue de los fondos Next Generation, que son los que realmente nos tienen que servir para que nuestro país recupere musculatura desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista del sistema productivo, creo que forman parte de este paquete tan importante. Quiero decirles también que desde el punto de vista de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, la subida de los impuestos que se produce en estos presupuestos a las rentas altas es una medida absolutamente necesaria. A nuestro juicio no debería de ser una medida coyuntural. Deberíamos de incorporarla en la futura reforma más integral del sistema fiscal en nuestro país.
Quien más tiene que contribuir más al mantenimiento de los derechos sociales, de los derechos en general de las personas que tienen menos. Por eso nos parece que esta es una medida importante. Y además va acompañada de una medida que seguramente que tiene más carácter coyuntural, pero que en todo caso va a aliviar a las rentas más bajas de una parte de las responsabilidades impositivas que tenían hasta ahora. Llevar eso hasta los 21.000 euros nos parece que es muy importante, como es muy importante que aquellas rentas del trabajo por debajo de los 15.000 euros queden exentos de tributación. Esto son políticas en mayúsculas de defensa de las personas que tienen menos. Y, por tanto, nosotros desde ese punto de vista nos congratulamos de que los presupuestos generales del Estado vayan en esa dirección. ¿Hay alguna otra cuestión que queremos que durante la tramitación se pueda tener en cuenta? Sí, por ejemplo, la subida del IPREM, que nos parece que está muy ajustada, un 3,6%, cuando el IPREM determina una parte importante de las rentas en nuestro país, nos parece una medida ajustada. Pero en todo caso son unos presupuestos que yo creo que son positivas. Y permítame que les diga también, aunque en realidad solo forman parte parcialmente de los presupuestos, que desde la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras en nuestro país, este debate que se ha abierto por parte de las comunidades autónomas en relación a los impuestos, a la bajada de impuestos, esta especie de competición que hemos ido viendo en los últimos tiempos, nos parece inapropiada, desafortunada y, en cierta medida, cruel. Porque las comunidades autónomas tienen que hacer frente a sus responsabilidades de acuerdo con las competencias que tienen. Y una comunidad autónoma como la Comunidad de Madrid, en las que solo por citar uno de los servicios públicos que gestiona, que tiene plenas competencias, que son las residencias, que presuma de rebajar impuestos cuando nuestros ancianos, como ellos mismos vienen denunciando, a veces no pueden hacer las 3 comidas. Ya no hablo de lo que pasó durante el COVID, sino de lo que está pasando hoy, de la falta de personal que hay en esas residencias, de la situación de precariedad salarial que viven las trabajadoras que trabajan en estas residencias. Nos parece, francamente, un acto de cinismo y de indecencia muy considerable, y yo también lo quiero poner de manifiesto. Y sin más os dejo con la ministra. Pues muchas gracias, Pepe, secretario general de la UGT. Hoy mi presencia aquí, yo diría que se debe a 3 motivos fundamentales. El primero es el reconocimiento a la Unión General de Trabajadores por la aportación que ha hecho durante todos los años tan duros que ha vivido el pueblo español. Lo hizo durante la pandemia con acuerdos que permitieron que las consecuencias económicas no se saldaran, como siempre, con una sangría en el mercado laboral o con una mayor precariedad para el conjunto de los trabajadores. 15 acuerdos en el marco del diálogo social que pone en primera persona la responsabilidad que tiene este sindicato a la hora de abordar el bienestar del país y, por tanto, poner su granito de arena para permitirnos construir ese escudo social con el que hemos estado trabajando, yo diría que desde el comienzo de la propagación del virus y posteriormente con las consecuencias que se derivaron de la guerra de Ucrania. Decir además que ese interés por el diálogo, por la aportación, por el consenso y el acuerdo también se ha plasmado últimamente en ese principio de acuerdo que hemos llegado en materia de función pública, acuerdo que tendremos ocasión de explicar a lo largo de los próximos días y, en concreto, la semana que viene, y en donde, como no podía ser de otra manera, el papel que ha desempeñado la Unión General de Trabajadores ha sido decisivo para poder actualizar, por ejemplo, las retribuciones de los empleados públicos. En segundo lugar, porque este proyecto de presupuesto que presentamos en el Congreso de los Diputados y que hoy también tengo el placer de poder contarlo a la dirección de la Unión General de Trabajadores, tiene una fuente importante de inspiración
en todo este ámbito de diálogo que hemos llevado a cabo durante los últimos años, en las reuniones, algunas de ellas que ustedes conocen, otras de ellas que son reuniones que se producen siempre para intentar favorecer ese clima de entendimiento que permita proteger a la gran mayoría social de nuestro país y, por tanto, a la clase media, a la clase trabajadora, que son el impulso y el motor económico de una nación. Ha habido muchísimas reuniones en el marco del diálogo social y fuera de él que nos han permitido, por ejemplo, compartir, aun con sus matices, un modelo de sociedad que conlleva una justicia fiscal que se plasma en este proyecto de presupuesto y también en la proposición de ley para que paguen mayor contribución las energéticas, la banca o el impuesto de solidaridad, que permita también financiar algunas de las actuaciones que se ponen en marcha con motivo de los decretos de Ucrania. Y, en tercer lugar, también mi presencia hoy aquí también trae como origen justamente ese compromiso del Ejecutivo por un trabajo compartido que queremos seguir desarrollando en el futuro. Sabemos que las exigencias que plantea la Unión General de Trabajadores a veces no compartimos 100% cuáles son las propuestas que se ponen encima de la mesa, pero hay también un horizonte en ese pacto de renta que creemos y que estamos intentando construir cada uno con la aportación y con el granito de arena que evidentemente no vamos a dar por finalizado y que vamos a seguir realizando reuniones, proponiendo alternativas para que pueda cristalizar. Sería muy bueno, sería muy conveniente que en el futuro podamos contar con este gran acuerdo que permita poner en común lo que son las actualizaciones tanto de las retribuciones del conjunto de las personas que trabajan en nuestro país, también con los beneficios empresariales que hay que poner encima de la mesa para intentar que todos podamos seguir avanzando y las propuestas de políticas públicas que podamos avanzar. Hemos intentado desde el primer día que esto sea una realidad y con la tenacidad de la Unión General de Trabajadores estoy convencida de que en un futuro vamos a poder lograr ese gran acuerdo que nos va a permitir a todos seguir trabajando y seguir impulsando una nación, la española, que está siendo referente a nivel europeo y que también creemos que con este proyecto de presupuesto a todos nos irá francamente mejor. Esto es lo que hoy vamos a discutir, agradeciendo, como decía, que comencemos esta ronda de contacto aquí en esta casa, en donde siempre hemos encontrado la bienvenida, el acogimiento, la discrepancia en algunas cuestiones, pero siempre la exigencia y la reivindicación por parte de la Unión General de Trabajadores, que permite que el Gobierno reflexione y que nos permite, quizá con un ritmo más lento del que a ustedes os gustaría, Pepe, pero que sigamos avanzando. Una pregunta. Espera un segundo. Hola, buenos días. Elena Martín, de La Sexta. Yo le quería preguntar a la ministra, quería hacerle dos preguntas. La primera es en cuanto a las bonificaciones de los combustibles. Si cree que sería posible mantener una prórroga a partir de diciembre, no sé si está muy de acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica. Y también preguntarle hasta qué punto la situación en Cataluña puede perjudicar o no la situación de los presupuestos. Y al señor Álvarez quería preguntarle también si puedes hacer una valoración sobre toda la situación y el lío judicial que tiene ahora mismo España. Gracias. Perdón. Lío judicial. Lío judicial. ¿Yo, Pepe? Vale, pues empiezo yo. Bueno, en relación con la primera cuestión, esperaremos al mes de noviembre para ver cómo siguen evolucionando los precios de los combustibles y, como hemos dicho siempre, si es necesario prorrogar determinadas medidas, así se hará. Aunque el modelo que el Gobierno de España está intentando impulsar es un modelo que persigue fundamentalmente que cada vez hagamos menos uso del transporte particular, que utilicemos un transporte público que pueda ser competitivo en términos de calidad, en términos de puntualidad, en términos de comodidad para el conjunto de los ciudadanos y en términos de gratuidad. Y es por ello que hemos incorporado justamente a este proyecto de presupuesto una medida que ya no va a depender
de la situación y de la evolución del conflicto en Ucrania, sino que queremos evaluarla en toda su dimensión a lo largo del próximo año, como es el transporte gratuito para cercanía, para media distancia, para ruralías, para, digamos, que el transporte ferroviario, que es de competencia estatal y que es el utilizado por los estudiantes y por la mayoría de los trabajadores para su desplazamiento habitual. Una medida que tiene un coste en torno a los 700 millones de euros y que, por tanto, pretende incorporar un elemento de descarbonización. Vamos a ver cómo esto evoluciona, pero también de alivio a las familias y a la situación económica que viven muchos españoles. Así que esperaremos para el tema bonificación de combustible, pero ya hemos anticipado que mantendremos la gratuidad del transporte público y ojalá cambiemos hábitos y porque sea cómodo, porque sea puntual, seamos capaces de abandonar nuestro vehículo particular y podamos utilizarlo. En relación con la situación de Cataluña, pues yo decía en el día de ayer que efectivamente estamos asistiendo a un cambio de ciclo en donde, por supuesto, la contribución del diálogo y la mejor convivencia entre los catalanes tiene que ser la seña de identidad que persista y que predomine en los próximos años y en los próximos meses. Desde esa perspectiva, ya el Partido de los Socialistas en Cataluña ha trasladado su disposición a poder pactar unos presupuestos si se cumplen con las premisas de las cuentas públicas que el partido tiene, desde luego, priorizado en España y en todas las comunidades autónomas. Nosotros lo que queremos desde el Gobierno de España es contribuir a la estabilidad en todos los rincones de nuestro país y, por supuesto, también en Cataluña. Cualquier otra aproximación que hacen otros partidos políticos está absolutamente fuera de lugar, sobre todo cuando el señor Feijóo se permite el lujo de repartir carnet de constitucionalista, situando al Partido de los Socialistas catalanes fuera de esa etiqueta, y es el propio señor Feijóo el que hasta la fecha, y ojalá hoy sí, lleva incumpliendo desde hace más de 4 años el compromiso y el mandato constitucional de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Las leyes se cumplen y parece absolutamente fuera de lugar que se plantee esta cuestión, como digo, que es una cuestión que es tan disonante como la que decía el señor Álvarez, de que en este momento se intente crear un conflicto intergeneracional por la revalorización de las pensiones, que forma parte del acuerdo del Pacto de Toledo. También se está saliendo del único acuerdo que hemos podido llegar a lo largo de la legislatura, el señor Feijóo, de ese consenso que tuvimos en el Congreso de los Diputados y que pasaba no solamente por revalorizar las pensiones, sino porque la financiación del sistema de pensiones fuera acorde con su sostenibilidad. Bueno, todos somos conscientes de que un Estado democrático necesita que funcionen los 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y, por desgracia, en nuestro país llevamos 4 años en el que el poder judicial se encuentra en una situación de no renovación democrática. Eso tiene consecuencias diarias por lo que hace referencia a la actuación, a la manera de funcionar de todas y cada una de las instancias judiciales. Nosotros hace poco planteamos cuál es la situación de desajuste que hay por lo que hace referencia a las magistraturas de trabajo, es decir, a los juzgados de lo social en nuestro país. Pero un Estado democrático no se puede permitir esta situación de degradación de la democracia que representa la no renovación de los órganos democráticos del Poder Judicial. Y en ese sentido no solo se bloquea el Consejo General del Poder Judicial, sino también se está intentando bloquear la renovación del Tribunal Constitucional. Esperanza en que de esta reunión que dura salga una solución, pero en todo caso exigencia al Legislativo para que tome las medidas necesarias para acabar con esta situación de bloqueo que tiene secuestrada una parte de la democracia en nuestro país. Hola, buenos días.